¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a tomar los sucesos que están ocurriendo en Australia, donde las temperaturas han llegado a los 50 grados, una cosa absolutamente inédita. Los incendios forestales pero están diezmando la isla de Australia, pero hay una discusión muy fuerte porque el gobierno australiano sigue empeñado en decir que esto no va a cambiar su lógica de reducir, de no reducir como correspondía, como estaba pidiéndose y como se había comprometido el anterior gobierno australiano, la cantidad de emisiones que Australia entrega a la superficie, y por eso hay todo un cuestionamiento respecto de qué tanto hay compromisos verdaderos para enfrentar el cambio climático cuando una isla como Australia está literalmente casi en llamas, pero no hay cambios en su política climática todavía. Con eso vamos a hablar con Raúl Sor. Y en el ámbito de la noticia contingente nacional, hace muy pocos días se renunció como intendente de la Araucanía Jorge Atton. Jorge Atton llegó después del crimen de Catrillanca, cuando sale el exintendente Luis Mayol, en medio de una cantidad de versiones que se cruzaban de todo tipo, donde un juicio que se inicia, que dicho sea de paso, está suspendido y sigue en progreso, pero no están todavía las partes que son del juicio oral que corresponde a lo que pasó con el crimen de Catrillanca, están pospuestas para el próximo año, pero uno esperaba que esto iba a terminar en un polvorín porque las cosas estaban tremendamente álgidas allá, y sin embargo una de las regiones más, digámoslo, dentro de los contextos que han habido en muchas ciudades menos violentas, ha sido justamente la Araucanía. Y ahora que ya no es el intendente de esa región, conversamos con Jorge Atton aquí en Última Mirada. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Un agrado. Muchas gracias por la invitación. ¿Se aliviana la mochila un poco? Un poco más liviano. ¿Ah? Sí. No, de todas maneras. La verdad que fue un desafío muy interesante, complejo, muy difícil, tal como tú lo planteabas anteriormente. Era un minuto que estaba las confianzas absolutamente rotas, quebrada, con un cuestionamiento importante de Carabineros, de las fuerzas policiales en general, y por lo tanto era un minuto de crisis. Y la tarea era muy relevante. Yo tenía un compromiso con la región, yo soy de allá, estudié, nací en Curacautín, estudié en Temuco, por lo tanto la verdad que tenía ese compromiso que uno siente de alguna forma en el fondo de su corazón. Pero era un compromiso por un año, y la verdad que creo que hay buenos pasos respecto a la gestión. Ahora, hay una cosa interesante, eso no sabía. ¿Por qué dices ser un compromiso con un año? Tú, cuando el presidente te nombra, dices, el presidente, solamente un año voy a estar. Sí, lo que pasa es que fue un minuto muy crítico, la verdad que era un minuto muy, muy complejo, difícil, digamos. Había cuestionamiento de todos lados, por lo tanto, yo estaba en ese minuto, además, en el cargo de asesor presidencial en ciberseguridad, que trabajaba directamente con el ministro del Interior y con Rodrigo Villa, que era subsecretario, de los cuales soy muy amigo de años. Y dado esta situación, alguien dijo por ahí, oye, Atton es de Temuco. Y llegó la pregunta del millón, si estaba dispuesto y todo. Bueno, no pensé con todo el costo familiar que eso significaba. Mi familia hace muchos años que ya está en Santiago, por lo tanto, la verdad que yo dije, ok, pero con un cierto plazo, y mi tarea es un poco distinta. Y dado todas las circunstancias que hay, efectivamente, soy convencido que se requieren nuevos talentos, desde el punto de vista talentos más políticos, con toda la contingencia social que viene, los cambios, las elecciones. Yo soy un hombre de gestión, de ordenamiento, de diálogo, de buscar soluciones a las problemáticas. Jorge Atton, ¿qué fue lo que encontraste tú cuando llegaste allá? Porque la visión que había, por lo menos desde el resto del país, es que ahí había habido un crimen que en un momento dado se dijo que era de una manera y después, posteriormente, empezó a detectarse que las cosas habían sido distintas, un juicio que está esperado en Ascuas y que todavía no se ha desarrollado plenamente.
Y bueno, empiezan a salir figuras, el intendente, el senador Felipe Kast, dice una serie de cosas que después aparentemente parece que no son tan verosímiles por la situación que se planteó más tarde con los videos. Y por lo tanto, ¿cuál es lo que tú encuentras cuando llegas allá? Bueno, yo encuentro un quiebre de confianza absoluto, a todo nivel. No solamente del pueblo mapuche con el Estado, con el Ejecutivo, por llamarlo de alguna manera, también del punto de vista legislativo, los parlamentarios, una serie de cuestionamientos desde el punto de vista de dónde está la verdad. Y esto coincide con la situación de Carabineros. Piensa que venía de un proceso de ajuste importante, por lo tanto había un quiebre, y no es secreto a voces, de que tú ves en Carabineros que se produce. Yo me encontré con una situación de que veo que hay un quiebre vertical, hay grupos dentro de Carabineros en un minuto, y además tiene un quiebre horizontal entre la oficialidad y los oficiales, por llamarlo de alguna manera. Y eso tiene asociado con la salida de dos generales, el general Villalobos y el general se me olvidó el apellido. El Blue. No, el general que sucedió al general Villalobos. Bueno, pero ahí... Hermes Soto. Hermes Soto. Y Hermes Soto es una persona que era muy querida dentro de la Fuerza Carabineros. Por lo tanto, ahí se produce un quiebre, evidentemente, de confianza. Y hay que empezar a recomponer la confianza. Y eso es un trabajo largo. Y la posición, tomando un poco la experiencia de lo que le había pasado a Luis Mayol, es empezar a hacer cruzar la información. Y ese fue un trabajo que yo empecé a hacer desde un principio, buscar distintas fuentes de información antes de hacer juicios y hacer conclusiones, que ese era un poco lo que había. Y empezar a identificar distintos actores. Uno siempre está muy asociado con actores que salen mucho en la prensa, pero que la verdad que no representan mucho la sensación de la gente, sobre todo en el pueblo mapuche. Es un tema bien complejo. Actores que son tanto mapuches como no mapuches. Como no mapuches. Tienen mucha más visibilidad, pero la verdad que no tienen ninguna representación. Pero si uno empieza ya a incorporarse dentro de lo que son las comunidades, a conversar y todo un esquema que es un poco el estilo que cada uno tiene. Y el estilo mío es hacer las cosas en forma bajo perfil, sin publicidad, no buscando dividendos políticos. Ellos sienten, los mapuches en general, el pueblo mapuche siente que ha sido usado históricamente, con muchas promesas y no hay respuesta, y eso es la explicación de muchas cosas, digamos. Y eso es un trabajo largo. Y lo segundo es que echar a andar el plan de desarrollo, que es el plan Impulso, que lanzó el presidente, que es un plan a 8 años y que a mí me gustó mucho, porque yo soy más de política de Estado, y eso fue lo que yo traté de convencer a todo el mundo. Y lo que hicimos fue un trabajo de recorrer toda la región, juntarnos con todos los alcaldes, con sus consejos municipales, con las comunidades, con las juntas de vecinos, y con una idea de no venderle el plan Impulso. Yo le decía, mire, esto es lo que hay, díganme usted qué más enriquecemos. Y mi convencimiento era uno solo, decirle, mire, las políticas públicas deben ser políticas de Estado. No son de 4 años, no es que viene un gobierno y tiene un plan y viene otro gobierno y tiene otro plan. Estas son políticas públicas que son una construcción de un hospital. Son 6, 7, 8 años, por lo tanto es una política pública a largo plazo. Entonces mi tarea fue convencerlo, oiga, este es el plan de desarrollo de la Araucanía. Venga quien venga, usted diga, mire, esto es lo que nosotros queremos. Y esa es una tarea que estamos haciendo, y en ese trabajo yo me alegro mucho que haya quedado como intendente Víctor Manoli, que era el gobernador de Malleco, que trabajó codo a codo, trabajamos juntos, por lo tanto tenemos una lógica muy parecida y está interiorizado de todo lo que estábamos haciendo, por lo tanto vamos a tener un muy buen intendente hasta que ya definitivamente esta rotación de intendente que le hace mal a cualquier organización o región, va a ser resuelto con la nueva ley de gobiernos regionales, y a fines de este año 2020 vamos a tener un gobernador regional elegido democráticamente por 4 años. ¿Te pudiste formar tú una opinión de cómo ocurrió lo de Catrillanca? La verdad que yo sí voy a mantener lo mismo, no que me quiera eludir la pregunta. Yo me formé mi opinión, pero la verdad que esa opinión yo siempre dije, mire, yo vengo post Catrillanca y vengo a recomponer, por lo tanto no voy a hacer juicios de valor respecto a algo que pasó cuando yo no estaba. Y esa ha sido un poquito la política que he usado, y la voy a mantener por razones obvias, digamos. Lo único que sí te puedo decir es que efectivamente esa situación debe
aclararse ideas en un juicio justo y muy razonable. Y quiero aprovechar el minuto, que ya lo dije públicamente, de agradecer a la familia Catrillanca, en particular a Marcelo, su padre, porque efectivamente la verdad que tuvo la confianza de confiar no sé si el intendente, pero confiar en Jorge Atton y de alguna manera entender la problemática y ayudarlo y ser parte, pero con un compromiso de que efectivamente exista justicia y tal como él lo ha planteado. Y él hizo un llamado a la no violencia cuando se cumplió un año del fallecimiento de Camilo Catrillanca, su hijo. Por lo tanto, la verdad es que eso tiene un valor tremendo y eso quiero rescatar y decirlo públicamente de nuevo y agradecerle a él en particular, a Marcelo Catrillanca, su padre, y a su familia. Desde la Intendencia de la Araucanía, hoy, digamos, en el contexto político que estamos viviendo, desde conociendo las comunidades, conociendo los territorios, conociendo las diferentes impresiones, y sabiendo que hay cosas que penden de tomas de decisiones respecto de cosas que eventualmente pueden afectar a la Araucanía, como por ejemplo si es que van a haber o no van a haber escaños reservados para los pueblos originarios. ¿Cuál es la impresión que tú tienes respecto de esa posibilidad? Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad en Chile, no solamente lo digo por los escaños reservados, por el tema, yo creo que es una tremenda oportunidad de reformar y transformar y tener una nueva constitución que sea hecha en democracia y absolutamente legítima y que no tengamos ningún estigma. Mi única preocupación, y lo dije el otro día, que ojalá termine la violencia, porque si no vamos a terminar con la situación que tenemos hoy día, vamos a terminar también con algún tipo de estigma en el tiempo, vamos a tener una, como yo le llamé, la constitución de los saqueos, por lo tanto espero que la violencia sea erradicada. Pero tenemos una tremenda oportunidad desde el punto de vista de hacer una tremenda transformación en el Chile que nosotros queremos, tanto desde el punto de vista de organización industrial, llámase económicamente. Yo siempre he creído en los modelos de economía social de mercado, no economía ya al extremo como fue el caso de lo que ha asistido acá en Chile. El tema de la descentralización. Cuando uno yo estuve en regiones muchos años, pero en el mundo privado, uno no se da cuenta tanto desde el punto de vista de la fuerza del centralismo. Pero cuando estás en un cargo público como intendente o a cargo de una región, es tremendo el centralismo. Todo depende, como dice, de Santiago dijeron. Entonces yo siempre preguntaba, ¿quién dijo eso? ¿El caballo Pero Valdivia o alguien? No, Santiago dijeron. Entonces, todo depende de Santiago. Trámites burdos, o sea, cosas burdas. Un presupuesto para hacer un traspaso a un servicio dentro de la región tiene que venir a la dirección de presupuesto, sacar el decreto 2 meses, después 2 o 3 óptimamente, y haciendo gestiones y haciendo lobby y presiones, después va a la Contraloría, que quieres que te diga, otros 2 meses más. Plata que tú puedes sacar de un decreto de una cuenta del gobierno regional a un servicio que es ejecutor de otro ministerio. Bueno, eso te lleva efectivamente a una falta de respuesta, a una falta de capacidad y a una no comprensión. Entonces, diciendo eso, primero, descentralización. Y segundo, efectivamente creo que tenemos una tremenda oportunidad para saldar la deuda que tenemos con los pueblos originarios. Y el reconocimiento constitucional, que yo no lo entendía bien, ahora lo entiendo, después, a pesar de que viví en la región, lo entiendo porque el pueblo mapuche se siente discriminado. Y eso es verdad, uno no se da cuenta, pero yo me acuerdo, y lo dije alguna vez, yo tuve compañeros cuando estudié en la Araucanía, entre Curacautín, Temuco y varios otros colegios, que habían compañeros que se cambiaron el apellido. Yo nunca me olvido, Collillos, que era compañero curso, después era Chelio. ¿Y por qué? No es que le haya gustado, sino que lo cambió por discriminación. Era un ingeniero y muy buen ingeniero. Entonces hay una discriminación que efectivamente, ahí me di cuenta que para ellos el reconocimiento constitucional significa eso, que los reconozcan con todos sus valores, su cultura y su autonomía, que eso también yo no lo entendía. Cuando tú te hablan de autonomía, independencia, autodeterminación y todo lo que significa, que hacen un discurso que hay un hombre que anda recogiendo plata por el mundo diciendo eso, la verdad que la autodeterminación es dentro de sus comunidades, dentro de sus logos. Ellos entienden la lógica de Chile y entienden la lógica del Estado, pero sí quieren tener su respeto y su mundo dentro de sus comunidades, y eso es lo que se entiende por autonomía. Por lo tanto, la representación
del pueblo mapuche en el Parlamento, también yo estoy convencido que debe ser escaño reservado. ¿Y por qué? Porque dentro de los proyectos de ley que tenía el presidente Bachelet y que el presidente Piñera, una de las cosas que yo le dije cuando estábamos conversando, le dije, presidente, hay que darle prioridad al Consejo de todos los pueblos. ¿Por qué? Porque las comunidades son todas muy distintas, hay intereses muy diferentes, entonces es muy difícil tener con quién hablar. Y la mejor forma, tal como lo hizo Nueva Zelanda, es efectivamente un Consejo de los Pueblos. Y si nosotros estábamos dispuestos a hacer eso, ¿por qué no estamos dispuestos, en la misma lógica, si hay una reforma constitucional, a los escaños reservados? ¿Cuál es el problema? Y que se haga bien, digamos, para eso está la lista de la CONADI y se inscriba. ¿Y qué te contestó el presidente? El presidente, cuando estábamos discutiendo el tema del Consejo, dijo que sí. Y le dio, y de hecho Sebastián Sichel estaba a cargo de ese proyecto, sigue a cargo del proyecto de ley, y efectivamente uno de los proyectos le puso suma urgencia. Por lo tanto, esa misma lógica te puede llevar en el proceso constituyente. ¿También estaba de acuerdo con los escaños reservados? No, eso no lo he hablado, no lo alcancé a hablar con él. Pero tiene lógica, o sea, digo, el presidente en ese sentido es muy lógico, así que no creo que le... ¿Y tú que conociste a la gente de la región, donde están las personas que llegaron ahí cuando ya estaban los mapuches, bueno, básicamente los colonos, los comuneros, Perdón. ellos... ¿Son muy resistentes a la posibilidad de los escaños reservados o no? No, yo Porque soy... quizás existe el mito de que en realidad todos rechazan los escaños reservados. Mira, digamos las cosas como son. Esta hora ya lo puedo decir. Esto es igual que la fiesta. La fiesta de cuando tú estás en la fiesta, estás allá adentro, los que están afuera no los dejáis entrar. Esto es lo mismo, digamos. O sea, que hay un tema, efectivamente, y el Congreso, ahí sí que se actúan... como un ente corporativo. Ente corporativo. Y entonces yo creo que les molesta mucho más al mundo político que al mundo de la sociedad civil. Yo soy hijo de inmigrante, de colono, y nací en esa zona cuando mis abuelos llegaron a Curacautín, mis bisabuelos en realidad, llegaron a Curacautín, a Victoria, por lo tanto la verdad que nunca he tenido una presión, todo lo contrario, y la problemática del pueblo mapuche y la pobreza es un tema bien importante. Una de las cosas que yo empecé a decir, oiga, no hablemos más de caminos indígenas, no hablemos más de esto, hablemos de caminos rurales, porque la problemática de la pobreza en las zonas rurales, en la región de la Araucanía, es la misma para mapuche y no mapuche, incluso es más, a ellos les molesta a los mapuches esta discriminación positiva, porque de repente le da a una persona que está acá, le das una serie de beneficios, porque sean por las leyes indígenas que nos fuimos para otro lado, como típico en Chile, pero no lo da al vecino, entonces ellos se dan cuenta. Por lo tanto, la verdad que en general yo diría que el pueblo mapuche es mucho más... es mucho menos belicoso lo que se plantea, es bastante más de centro, son apolíticos, ellos tienen sus creencias, no es que sean de un lado o de otro, ellos tienen su lógica, y por lo tanto son bastante más integrados a lo que es la realidad. ¿Y es una situación que tienes que recorrer mucho, hablar con mucha gente y te das cuenta de esas sensaciones? Hay, como todas las cosas en la vida, hay extremismo, hay radicales en el mundo mapuche, como también hay extrema derecha, y hay gente de la región que tienen posiciones absolutamente extremas, incluso muchos que yo he conversado mucho con ellos, son bastante amigos de ambos lados, pero tienen posiciones extremas. Y eso, al final, como todas las cosas en la vida, la gran mayoría está en el centro. Por lo tanto... esa es mi opinión. Sí, ¿tú crees que debiera haber escaños reservados para los pueblos originarios? Absolutamente. Y... O sea, es el minuto resolver el problema. El minuto. El minuto, porque tenemos tenemos la plataforma, el instrumento que se llama esta nueva Constitución. Así es. Ahora, hay un punto que ha sido central en las discusiones y el punto lo ha colocado el propio presidente cuando él ha dicho en 4 ocasiones distintas que aquí hay intervención de extranjeros que están agitando todo para lograr este estallido. Tú estuviste en una de las zonas que teóricamente tiene una de las convulsiones más grandes. ¿Pudiste notar alguna presencia? ¿Te llegaron informes al respecto? ¿Hay algo que tú transmitiste diciendo, mira, que hay mano extranjera que está haciendo algo acá? Tú te refieres, son dos cosas, sí. Para ser preciso, para no confundirlo. Yo separaría las dos cosas. Una cosa respecto al tema del conflicto mapuche. Sí. Si hay injerencia o no, y se ha hablado mucho respecto al conflicto mapuche, que hay injerencia extranjera y se ve fantasma todos los días. Yo creo que efectivamente, de repente tú ves, hay
antecedentes de que hay gente que ha llegado, hay viajes de Yaitul que va a Venezuela y una serie de cosas, digamos. Pero llegar a determinar, de hecho las pruebas desde el punto de vista investigativo nunca han sido fehacientemente claras respecto a que efectivamente tienen una injerencia extranjera. Hay mucho mito, como todas las cosas. De hecho, la cantidad de información que fluye de noticias falsas era que poco menos que la isla Mocha, que era un arsenal, que estaba por los mapuches, están esperando en qué minutos, etcétera, digamos. Ahora, respecto a la otra situación del estallido social, y que está asociado, a lo mejor la pregunta está un poquito asociada a la Big Data, digamos, al famoso tema de la Big Data. A ver, dos cosas. Yo me preguntaron hoy día por mi experiencia desde el punto de vista de ciberseguridad. Primero, lo que hay... Bueno, aprovechando eso. A ver, primero lo que tenemos acá es primero lo dijo muy bien el fiscal Aota, esto es una información de fuente abierta. Y lo que se hace con el tema del Big Data se usa para todas las cosas, incluso desde el punto de vista comercial o marketing o desde el punto de vista político, tal como se hizo en las elecciones de Estados Unidos, es que tú ves tendencias y buscas tendencias y buscas de alguna forma agrupaciones desde el punto de vista que te sirva para ver las fuentes abiertas, para ver tendencias. Y eso es verdad. O sea, puede existir como primera síntoma, pero llegar a concluir que a través de todo ese análisis, que es cualitativo en el fondo general, llegar a concluir de que esto te puede llevar a algunas acciones concretas de orquestación, de temas de injerencia extranjera, no es la forma, digamos. Pero sí puede ser que te sirva, y es un tema que tiene una cierta lógica, que te sirva para la segunda investigación. ¿Y cómo se hace la segunda investigación? La segunda investigación hay técnica, hay empresas, hay servicios a nivel mundial que lo que te hacen es ver cuando hay coordinaciones desde el punto de vista de hackeo o coordinaciones de este tipo, usan lo que se llaman las VPN, que son las redes virtuales. Por lo tanto, hay ciertas tendencias y te va quedando registro respecto a eso. El 90% de la gente usa las VPN para ver películas porno sin que lo cachen. Bueno, entonces, pero sí tú puedes buscar. No para armar. ¿Verdad? Pero sí puedes buscar tú, efectivamente, algún tipo de comportamiento. Ahora, efectivamente, si tú usas las VPN, que cada día se está usando más desde el punto de vista de seguridad en la red de internet y en los teléfonos, en los smartphones, que lo que estáis haciendo es saltar y tener una dirección IP desde el punto de vista de la VPN conectada en cualquier parte del mundo, y si haces un tweet va a salir con esa dirección IP, por lo tanto la verdad es que tampoco puedes llegar, no es tan fácil, pero sí hay una serie de técnicas. Pero yo creo que efectivamente aquí hubo una información, un análisis desde el punto de vista de analítica, que te puede servir como tendencia, pero no llegar a prueba. Pero te lo pongo, esa es la verdad. Te lo pongo, Jorge. En blanco y negro, no te sirve como prueba, no es concluyente. Pero te lo pongo de una manera directa. Tú, en el espacio de experto en ciberseguridad, si hubieses estado en La Moneda y te llega este informe, se lo pasas al presidente y le dices, presidente, aquí está la cosa para comunicar. Esa es una pregunta que prefiero saltarla. Porque es una pregunta hipotética y yo ya soy ex-intendente. Sí, no, evidentemente, cuando uno entrega información, y a mí me tocó verlo, me tocó vivir, y justamente yo asumí el tema de ciberseguridad en un minuto muy crítico cuando teníamos todo el hackeo del Banco Chile, la clonación de la tarjeta de crédito, etcétera, digamos. Evidentemente hay que ser muy cuidadoso con la información que entrega y buscar una serie de fuentes adicionales. Que un poco, entre paréntesis, volviendo al tema de Luis Mayol, sí, que la experiencia del caso de Luis Mayol fue porque tuvo una sola fuente de información y que lamentablemente le mintió. Y la experiencia de eso nos llevó a que mi trabajo, y aprovechando la experiencia del caso de Luis Mayol, fue tener informaciones cruzadas. Yo usaba 3, 4 fuentes de información distintas, cruzaba, y esta de, oye, hay que salir e informar, no, un momentito, usemos información, de hecho, si era necesario yo iba y hablaba, etcétera, digamos, ¿te fijas? Entonces, al final, es lo mismo en todas partes. Déjame hacerte otra... Bueno, perdona, pero hay un tema bien que yo quiero hacer, que creo que no se vaya. Creo que Chile tiene que modificar sus leyes. La primera respuesta que dio el fiscal Aot fue que dijo, estas son fuentes de información de inteligencia y uno la puede usar como medios de prueba. Bueno, ese es el gran drama. Y esto se ve en la región de la Araucanía.
hay información de inteligencia que se llega por los distintos conductos, de acuerdo que dice la ley, y después esa información no se puede usar. No la puede usar ni la parte operativa y menos parte de los fiscales. Por lo tanto, los fiscales dicen, no, esto tiene olor a inteligencia, por lo tanto queda afuera. Y por lo tanto, toda la problemática de las pruebas y todo lo que significa es un problema. Entonces hay que modificarlo. ¿Y qué tanto, Jorge, ha impactado en términos de la investigación policial lo que pasó con la operación Huracán? Porque cuando tú haces una cosa de esa envergadura, que tiene todas las consecuencias que tuvo, y después viene seguido el crimen de Catrillanca, donde también hay una serie de mentiras, la pregunta en la escena es, a ver, ¿cómo creo aquí que cualquier cosa que me digan sea cierta? Esa es una respuesta en realidad para los fiscales. El fiscal Cristian Pérez, el fiscal regional, un gran fiscal, y la respuesta tiene una respuesta muy, o sea, la pregunta tiene una respuesta muy clara. Recién ahora se está usando, encargándole diligencia a los S9, recién ahora, después de 1 año y medio. Por lo tanto, todo era la PDI. Lo cual no quiere decir que la PDI no está bien, pero tú tienes que usar siempre, entre comillas, todas las alternativas y las fuentes de investigativas que puedas tenerlo. Entonces, hubo una pérdida de credibilidad tremenda. O sea, ese fue un resultado de Huracán y el caso Catrillanca. Te voy a hacer una pregunta distinta que tiene que ver un poco con las cosas que estamos viendo. ¿Cómo las percibes tú desde el punto de vista de haber sido intendente de la Araucanía y de haber conocido lo que pasa allá? Yo dificulto que hayamos visto en cualquier otro movimiento público masivo como el que estamos viendo desde hace ya casi 2 meses, tanta bandera mapuche en las calles. O sea, no solamente desaparecieron las banderas partidarias individuales, sino que ha crecido el sentido de darle una significación a muchas de las cosas que se están haciendo sobre la base de esta bandera mapuche. ¿Cómo lo interpretas tú? Y si es que no sé si lo pudiste alcanzar a conversar con las comunidades, claro, comunidades allá. A ver, primero hay un tema bien importante respecto a la bandera mapuche, que uno lo aprende allá. La bandera mapuche es distinta, la que siente el pueblo mapuche es la blanca con las estrellas. Y esta es una bandera que en realidad es una bandera que se está peleando la propiedad 2 personas, Ocán Huicamán y otra más chica. Por lo tanto, la verdad que es un tema que está ahí. Ahora, yo diría que la respuesta es sí y no. Efectivamente, la primera conclusión de que este movimiento partió como el estallido social, lo cual parece que fue transversal y que fue un movimiento, yo diría que las primeras 15 días o las primeras 2 semanas fue de ese sentido. Y ahí los partidos de extrema izquierda fueron muy cautelosos, y el Partido Comunista escondió las banderas, y la ANEF, primera vez que yo no veía banderas del MIN y el Partido Comunista, cuando andaba la ANEF, después tú empezaste a ver que en realidad andaban todos los empleados públicos desfilando, por lo tanto, y ahí aparece el tema de la bandera mapuche. Es una bandera que es bonita, es atractiva y efectivamente hay un tema de empatía muy importante, pero yo me di cuenta en Temuco, por ejemplo, era genial. Nosotros tuvimos dos grandes manifestaciones, 2 marchas importantes. Una de 26.000 personas, creo que históricamente fue la marcha más grande que hubo en Temuco. Y fue una manifestación pacífica. Lo típico de las manifestaciones terminábamos mucho menos que acá, con los típicos desorden de grupos aislados más anarquistas. Pero después tuvo una marcha de 12.000 personas del pueblo mapuche, y que además fue, yo diría, de alguna manera coordinada y hablado de tal manera de preocuparnos, porque nuestra preocupación, yo lo hablé con los que están organizando, de alguna manera mi preocupación era que no tuviéramos injerencia de terceros que dañaran o que crearan, hicieran delincuencia o daño, lo que sea, vandalismo. Y lo que sí me sorprendió, de hecho lo hablé con varios de los organizadores, era la cantidad de banderas mapuches, pero eran todas nuevas. Entonces,
entre que... ¿Cómo nuevas? ¿Qué significa? Nuevas, banderas nuevitas, o sea, de paquete, como dicen. Flamante. Recién compradas. Bueno, empezamos a darnos cuenta y efectivamente hubo gente que hizo un tremendo negocio. Y hay un par de personas que son los mismos que están en Santiago, en otras localidades, que hicieron un tremendo negocio desde el punto de vista. Pero sin desconocer eso, efectivamente... Pero para que el negocio fructifique, sí, tiene que haber interés en comprar la bandera y sí, usarla. No, por eso digo, por eso sin menospreciar, efectivamente hay una cierta empatía y vimos bandera mapuche en forma importante, como un símbolo de... Yo te diría que de alguna manera podemos decir que no sé cómo la palabra, el hecho de haber estado tantos años bajo una olla a presión, ellos, ¿cómo se trató de mostrar? Oiga, el pueblo mapuche o los pueblos originarios, este particular el más masivo, el pueblo mapuche, ha estado también en esta misma situación, sí, durante cientos años, y esto me representa. Esa es la explicación. Pero efectivamente está muy orgulloso el pueblo mapuche y tal como yo te decía, yo soy un hombre que creo que tenemos una tremenda oportunidad. Creo que esto va a ayudar a componer mucho las confianzas, si realmente damos una respuesta coherente y no hacemos caso de los extremos y damos la representación, el reconocimiento constitucional y damos la representación desde el punto de vista del escaño reservado y que tengamos gente con voz y voto, elegido democráticamente y van a estar todos felices. Jorge Atón, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Volvemos en un ratito. La política climática, y vamos a tomar el caso australiano porque las informaciones que han llegado desde Australia han sido, Raúl, realmente dramáticas. No solamente una vez más está quemándose una cantidad enorme de territorio en Australia, como también pasa en otras partes del mundo cuando vienen estas olas de calor muy fuertes, pero además las temperaturas han sido brutales. Extremas. Y bueno, el gobierno australiano tiene que enfrentar esto manteniendo una política que ha tenido bastante conservadora de no comprometerse muy lejos en términos de hacer cosas que requieran modificar las conductas, digamos. Sí, bueno, la semana pasada tuvieron el récord histórico para todo el país promedio con 42 grados. Esto fue en todo el país promedio. Y eso ya es un récord. O sea, eso es el promedio de la exacto. O sea, lo que significa que en algunos lugares ya había llegado a 50 grados, en los lugares más cálidos. Y la zona más afectada es Nueva Gales del Sur, que es la parte sur de Australia, que está donde está Sydney. Bueno, y Sydney ya está, la gente está relativamente asfixiada porque el volumen de humo es increíble, hay vientos pero huracanados, producto de los incendios, y eso significa que las pavesas vuelan, o las brasas, vuelan cientos, miles de metros, y eso ha generado más de 100 focos de incendios separados. Es decir, allí nadie dice que han sido incendios provocados, sino que es el resultado de una sequía muy prolongada, más una onda de calor que se había previsto. Los climatólogos habían advertido que esto iba a ocurrir y que en la medida que hay este calentamiento global, Australia siempre ha tenido incendios, siempre. Y siempre han tenido problemas climáticos. Pero les advirtieron al gobierno que esto iba a incrementar y es exactamente lo que está ocurriendo. Y esto ha desatado un debate político muy fuerte en Australia, porque Australia es el principal exportador de carbón del mundo. No hay nadie que exporte más. Y el carbón es el mayor generador de CO2, dióxido de carbono, que es el principal de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, Australia, hay que indicarla con el dedo, ellos son responsables en gran medida de esta producción de carbón, que no son los únicos, los polacos, hay otros que también, China, pero Australia le exporta a China una gran cantidad de carbón, que es carbón para la producción de acero y para la generación eléctrica, o sea, centrales termoeléctricas. Y Australia, el primer ministro Scott Morrison, que ganó las elecciones en mayo, y por un margen no tan amplio, al ganar las elecciones, él prometió
especialmente a las comunidades carboníferas, es decir, donde se produce el carbón, que él iba a defender. Y los conservadores australianos siempre han tenido una política de defensa de la producción carbonífera y, bueno, eso fue un factor que le contribuyó a su victoria electoral, por lo tanto tiene un compromiso. Y a él lo pillaron totalmente fuera de lugar, se había ido de vacaciones a Hawái con su familia y, bueno, él había ganado en mayo una elección muy reñida y dijo, bueno, también tengo derecho a relajarme un poco, o sea, no todo va a ser trabajo, se va a Hawái y lo pilla ahí este incendio descomunal y él inicialmente no reacciona, finalmente dice ya, yo me vuelvo y pide disculpas. Pero lo primero que hace cuando vuelve a Australia dice, miren, acá hay que encontrar un balance entre la protección del medio ambiente y los empleos y las exportaciones. Y como en todo el mundo está ese debate en que, bueno, si realmente cerráramos las minas de carbón, dejaríamos a miles de desempleados y tendría un impacto sobre la economía australiana y él le ha dicho al electorado, quieren una economía boyante, quieren una economía sólida, que ha sido el caso de la economía australiana. Es una economía muy sólida, que no ha conocido recesión, es decir, mientras todos los demás han entrado en distintos procesos de desaceleración económica, Australia se ha mantenido muy bien y bueno, esto es lo que él promete, dice, si quieren seguir con esta economía sólida. Y desde ese punto de vista, Raúl, ¿cuál ha sido el recorrido de la opinión pública australiana después de todo esto que se está viviendo? ¿Han establecido alguna conexión, por ejemplo, entre reducir los efectos de gas invernadero y su propia situación productiva o no? Bueno, como en todos los países hay bandos, y hay un bando que está convencido que el calentamiento global es la causa de todo esto y que hay que reducir las emisiones, y hay otros que son escépticos y que les conviene ser escépticos, y este episodio naturalmente ha movilizado a la gente, pero las memorias son cortas y habrá que ver si esto es un evento, un verano particularmente complicado o hay que recordar que Australia está en el hemisferio sur, por lo tanto están entrando al verano igual que nosotros, y si esto se va a seguir reproduciendo o, como muchos lo he visto en las encuestas, dicen, bueno, habrá que ver, porque esto no es la primera vez que pasa, han tenido grandes incendios antes y esto podría ser uno más de ellos. Hay otros que dicen, bueno, ya sabemos que esto viene mal y los científicos nos lo han dicho, pero en general mucha gente no se guía directamente por los científicos, ¿eh? O sea, dicen, sí, bueno, pero seguían, es que mi abuelo me contó... Que alguna vez hubo mucho calor también y se quemaron todas las cosas, sí, es verdad. Esa es una cosa que uno la puede recoger desde las personas que no creen en que el calentamiento global o el cambio climático redunda. Eso siempre alguna persona dice, mira, pero yo me acuerdo que nevó una vez en febrero. Exacto. Y eso demuestra que esto pueden ser situaciones ciclos, atípicas. Claro, son ciclos. Pero yo creo que en el caso de Australia realmente hay un debate que se ha ido agudizando y ha crecido el bando que estima que el cambio climático es un tema muy importante. En todo caso, Australia no ha pensado retirarse del Acuerdo de París, ¿o sí? ¿O se retiró? Están virtualmente retirados. Están casi, claro, que también hicieron un retroceso después de Estados Unidos. Exacto. Así que, digamos, creo que ellos no se han retirado formalmente, pero para todos los efectos prácticos lo han congelado y no se atienen, no han fijado metas de reducción, o las metas que han fijado son tan conservadoras que no da las emisiones de las cuales es responsable Australia, es mínimo. Por lo tanto, ahí hay un tema pendiente. Pero bueno, acaban de tener elecciones en mayo y ganó un conservador, Scott Morrison, que no tuvo ambigüedades sobre el tema climático, de lo que uno debe suponer que ese no fue un tema central en la agenda política o en las preocupaciones de los australianos. Y dime una cosa, ¿qué es lo que plantean o lo que eventualmente puede discutir los países que están cercanos a Australia?
Porque Australia es una isla muy grande, muy potente. Una isla continente. Una isla continente, pero si tú eventualmente tienes la capacidad de generar esta cantidad de gases de efecto invernadero, bueno, de alguna manera vas de alguna manera a llegar más próximamente a aquello que está más cerca, digamos. Y tú Sí, tienes... los australianos son bastante inmunes a la opinión pública internacional y en particular a sus vecinos. Y otro tema que ha sido muy polémico en Porque Australia... Nueva Zelanda tiene un criterio totalmente distinto. Totalmente distinto, pero digamos, todas las pequeñas islas, las islas polinésicas, donde Australia tiene un área de influencia, bueno, el tema de la inmigración, los australianos han tomado una política de una dureza sin paralelo y no dejan entrar a nadie a Australia, y los que logran llegar los reembarcan y los mandan a diversas islas, a campos de detención. Una política que ha sido condenada unánimemente por toda la comunidad internacional como una política inhumana, falta de toda sensibilidad. Sin embargo, los gobiernos australianos han dejado que gente se ahogue en sus costas y reenvían a todos aquellos que llegan en forma ilegal. Y ellos dicen, mira, esta es la política más humanitaria en el fondo, porque somos sinceros, claros con los inmigrantes, y si nosotros les decimos, ustedes o se van a ahogar, o los vamos a repatriar o enviar a otros lugares, bueno, ustedes saben a qué atenerse. Y con eso estamos frenando el flujo de inmigrantes. Si tuviéramos una política liberal, como quieren muchos, y dejamos entrar y los acogemos y después de 2 años se pueden normalizar su situación, bueno, tendríamos cantidades infinitas de inmigrantes que no podemos recibir. Y yo te diría que en Australia hay bastante xenofobia, y los australianos, digamos, desde mucho, hay un sector muy importante de la sociedad australiana que es abiertamente xenófobo, contrario a toda forma de inmigración, y aún más que eso, son muy contrarios a los musulmanes. Han habido muchos incidentes y muchos de los incidentes, fíjate, se producen en las playas. Los australianos son... El grueso, la gran mayoría de la población vive en la costa, por supuesto. El interior es un desierto prácticamente deshabitado. Bueno, viven en las costas, y especialmente la parte más habitada es Nueva Gales del Sur. Y pasan mucho de su tiempo haciendo surf en las playas. Y si hay algo que los enferma y que ha provocado incidentes sangrientos, es lo que acá llamamos el joteo. Es decir, inmigrantes que van a las playas a mirar a las chicas que están en bikini, y eso ha provocado la ira. Y te digo, han habido choques sangrientos en playa en que grupos de jóvenes australianos agreden a inmigrantes. Es decir, ¿y esto a qué vienen aquí? Y sin embargo, fíjate que tiene una de las... es bien interesante porque tienen una de las políticas indígenas en materia de la relación que tienen con el pueblo maorí australiano, de las más... O sea, con los aborígenes. Con los aborígenes tienen de las más razonables que hay. Tienen, ahora. Ahora, sí. Sí, no, porque fueron absolutamente al principio no, sí, pero esta cosa tuvo muchos muertos y finalmente se llegó a... Y fue una colonización brutal. Exacto. Pero, claro, acuérdate que Australia era primero una cárcel. Sí, era una colonia británica, penal. Digamos. Sí, una colonia penal. Es decir, lo peor de la sociedad británica lo exportaron a Australia. Bueno, pero el hecho es que de pronto se hace un acuerdo grande y se reconocen el pueblo originario y se les dan una serie de territorios, y tú los ves conviviendo en montones de partes. Yo estuve en Australia, por lo tanto vi una integración que me pareció, pero no te digo que ejemplar, pero bastante razonable. Yo no sé si están tan integrados como hay. Lo que sí hay es una promoción de la cultura aborigen por parte del Estado. Hay museos, hay una recuperación de la música aborigen, de sus pinturas, de su arte, que lo tienen. Y es mucho más probablemente en Nueva Zelanda, donde
Por cierto, los maoríes están en una condición mejor. Los maoríes neozelandeses versus los maoríes. Pero incluso en Nueva Zelanda hay bastante fricción. O sea, pero que siempre va a haber fricción eventualmente en términos de diferencias históricas que se tienen, que de repente sacan chispazos porque hay gente que de alguna manera, qué sé yo, tiene intolerancia a ello. Pero es más que fricción histórica, fíjate, es lo mismo que pasa aquí con el pueblo mapuche. Son culturas muy diferentes. Exacto. Y el chileno vive para trabajar y el mapuche trabaja para vivir. Es decir, yo he visto predios en que agricultores chilenos dicen, pero mira, no ha hecho nada, lo tiene apenas una hortaliza para comer. Bueno, pero esa es la cultura indígena, o sea, trabajan para vivir, no van a trabajar para acumular y meterlo al banco. Pasa lo mismo con los aborígenes en Australia y lo mismo con los maoríes en Nueva Zelanda. Entonces, los neozelandeses, emprendedores, qué sé yo, que se rompen el alma trabajando, estos son unos flojos, son unos ociosos. Sí, pero... ¿Y por qué el Estado tiene que mantenerlo? Entonces, hay un choque cultural importante entre lo que son dos culturas perfectamente válidas ambas. Simplemente que cuando están una al lado de la otra, a veces tienen fricciones. Sí, pero yo reconozco que pueden haber montones de ese tipo de cosas, pero también reconozco que a veces hay situaciones donde uno debiera aprender de otros, incluso para lo que nos está pasando a nosotros. Cuando Nueva Zelanda reconoce el Tratado de Waitangi, creo que se llama, y cambia la forma de relacionarse con el pueblo maorí. Ese es un acto político, cultural, histórico de proporciones y que necesitaba, pero tener una disposición y voluntad política muy fuerte, y la tuvo Nueva Zelanda. Así es. Y no hay que minimizar lo que han logrado, que ha sido tú no tienes toda la razón, es muy importante y le generaron fuentes de ingreso a los maoríes, reconocimiento de tenencia de tierra, a años luces de lo que tenemos en Chile, y, por ejemplo, en esa tenencia de la tierra han quedado mucho, digamos, fuentes de geotérmica, y esas fuentes geotérmicas se transforman en centrales de producción de electricidad, y los maoríes son socios de esas empresas. Exacto. Y devengan un buen ingreso que se reparte en forma comunitaria, etcétera. O sea, están mucho más adelantados. Hay que mirar con detalle. Exacto. Mientras tanto, están en un horno. Están en un horno, es verdad. Volvemos en un ratito. Hoy, para todos los efectos prácticos en el hemisferio norte, es el solsticio de invierno. Y acá el de verano. Y en algunas localidades este solsticio de alguna manera se celebra acudiendo a lugares específicos que tienen cierta manifestación o han tenido cierta leyenda de ser... Una mística. Claro, una mística especial, particular. Uno de esos sitios es lo que usted va a ver ahora, que es bien conocido, probablemente una de las ruinas druidas más importantes del mundo y que más conocida, que es Stonehenge, en Gran Bretaña, en el sur de Inglaterra, sí. Claro. Y acude al solsticio de invierno una cantidad enorme de gente que está ahí en torno a estos monumentos de piedra. Es como ir a ver un eclipse. Claro, es como de pronto ir a ver un eclipse, o es como a veces gente que viaja a Isla de Pascua, y yo conozco gente, yo digo que a mí algo me pasó también cuando te pones ahí en la tardecita con los moai en todos lados. No te digo que sentís muchas cosas, pero no es igual que ir a cualquier parte a ver una puesta de sol. Las creencias más extrañas, por ejemplo, yo visité una vez en Noruega, en el Círculo Ártico, y ahí se ven auroras boreales. Y los japoneses están convencidos, aquellos que quieren tener hijos y no los han podido tener, que si hacen el amor bajo la aurora boreal, bingo. Y hay hoteles que se especializan en hacer lugares para que vayan a observar, y se llena de japoneses que van con ese propósito. Mira las creencias. Bueno, quién sabe si esto es solamente una tradición o se va a buscar algo particularmente espiritual. En el caso de Stonehenge, lo dejamos en el solsticio de invierno hoy día. Sobra las palabras.